Bien, vamos con el capítulo 3. Buenas tardes, muchachos. Este capítulo es bien interesante, es un repaso, de cierta forma, es un repaso a Mecánica de Materiales 1. Y si ustedes, pues obviamente ya llevaron la clase, pues entenderán mucho, sí, por el laboratorio de Mecánica de Materiales 1. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver, este capítulo lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver la relación de esfuerzo de formación, o bueno, aquí tiene estrés tensión, bueno, es la traducción que hace que menciona internet de la diapositiva. Vamos a ver la cuestión de la dureza, efecto de la temperatura en las propiedades, propiedades de los fluidos y comportamiento viscoelástico de polímeros. Ahí por encima. Pero sí me interesa bastante la parte de esfuerzo de formación. Bien, ¿qué es importante o qué es lo importante de estas clases? Clases como metalurgia, como proceso de manufactura 1, proceso de manufactura 2, cómo me complementan, a mi formación como ingeniero mecánico en el proceso de diseño. El proceso de diseño no solamente tengo que ver la situación de las fuerzas, cómo afectan las fuerzas a un dispositivo mecánico que yo puedo hacer o diseñar. También tengo que ver cómo puedo usar ciertas condiciones para darle forma al material, ¿sí? Para que el material falle a conveniencia mía, para que yo le pueda dar forma. O sea, una fuerza que yo puedo usar para deformarlo. O también la temperatura. ¿Qué temperatura puedo usar para poder darle forma a un metal eh, en específico, ¿no? Entonces, las propiedades mecánicas me determinan el comportamiento de un material cuando se somete a tensiones mecánicas. Sí, por ahí viene lo que es la prueba de tensión o el ensayo de tracción. ¿Qué propiedades están incluidas en el metal? El módulo de elasticidad, este es el famoso módulo de Young, que es simbolizado por una E, ¿no? La ductilidad, la dureza y varias medidas de resistencia. Entonces, ¿qué dilema se le presenta al ingeniero mecánico? ¿Sí? Que un ingeniero mecánico debe tener una visión en el diseño desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva de diseñar para que el material no falle, ¿sí? Cuando usted diseña un dispositivo mecánico, eh, sea cual fuere, puede ser una pieza, una rueda dentada, puede ser un tecle para levantar un motor, puede ser un resorte, puede ser un pistón, por ejemplo, que se usa en el carro, qué sé yo, cualquier dispositivo de cualquier material, usted necesita que no falle, ¿no? Que no falle bajo las circunstancias o el proceso bajo las circunstancias o las situaciones en las que va a estar sometida, ¿sí? Eso es desde el punto de vista de diseño, si usted ocupa que el material resista. Ahora, por otro lado, está el punto de vista del fabricante. Si el fabricante desea que este material falle en cierta forma, o sea, buscar ese punto de fallo para poder darle forma, ¿sí? Darle una forma eh, adecuada, ¿sí? O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo. Si usted quiere tener, um, qué sé yo, un buje para un dispositivo, usted necesita que el buje no falle, ¿sí? En el dispositivo mecánico, ¿cierto? Que aguante la fricción, que aguante las fuerzas cortantes, las fuerzas de aplastamiento, las fuerzas de tracción, qué sé yo. Pero eso desde el punto de vista de diseño. Ahora bien, ¿cómo usted hace para llegar a ese buje? Puede ser un buje de aluminio, un buje de cobre. ¿Qué hace usted para llegar a ese buje? El buje puede ser es cilíndrico, ¿no? Es un cilindro escalonado y con un agujero. ¿Cómo usted le puede dar forma? Entonces por ahí usted piensa, bueno, eh, tengo que producir una barra de cobre. Esa barra tengo que estirarla, tengo que tornearla y darle la forma de lo que yo necesito. ¿Sí? Taladrarle, qué sé yo. Entonces se fijan, se tuvo que saber el comportamiento del material, diseñar un proceso de fundición
un proceso de deformación y un proceso en el que hay arranque de viruta. Entonces, el conocer qué tan elevada es la dureza del material, qué tan resistente es, qué tan dúctil es muy importante para nosotros. Entonces, el mecánico o el ingeniero mecánico diseñará desde dos puntos de vista. Un dispositivo para que no falle y un material que usted tendrá la capacidad de darle la forma requerida. Obviamente, aquí usted tendrá datos importantes del material, así como ingeniero mecánico. Entonces, los dos puntos de vista son importantes. Bien, la relación de fuerza de formación, ¿sí? Del esfuerzo de formación, perdón. Tenemos tres tipos de esfuerzos o tensiones estáticas, ¿sí? A las que puede estar sometido un material. Eso lo vieron en resistencia de materiales. Puede ser un esfuerzo de tracción, un esfuerzo compresivo y un esfuerzo de cizallamiento o de corte. Sí, esto lo aprendieron en mecánica de materiales 1 o RECI 1 que le llaman ustedes. La de tracción tiende a estirar el material. El compresivo tiende a apretarlo, ¿sí? Y el deslizamiento tiende a hacer que las partes adyacentes del material se deslicen entre sí, ¿sí? Bien, la curva de tensión de formación es una relación básica que describe las propiedades mecánicas de los tres tipos. A ver, de los tres tipos de... A ver... Sí, de estos tres tipos de esfuerzo de formación. Entonces, por ejemplo, tenemos el ensayo de tracción. Es la prueba más, como más típica, la más conocida, ¿no? La que ustedes vieron muy seguramente en el laboratorio de mecánica de materiales. Se prepara una probeta según las normas, según normas, creo que son normas, no sé si son la ISO o la STM, hay unas normas en específico para darle las dimensiones a esas probetas de diámetro y longitud, ¿sí? Entonces, esta prueba es la que más se usa para estudiar la relación de tensión de formación de metal, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en esta prueba? Pues se alarga la probeta, tiene una longitud inicial y paulatinamente el diámetro de la probeta se va reduciendo. Claro, esta probeta puede ser circular, hay montajes en que la probeta es cuadrada, rectangular, pues una lámina, depende, usted puede hacer infinidad de tipos de ensayo de tracción que aunque las probetas están normalizadas, probetas pequeñas, grandes, usted puede para determinado caso hacer un montaje de alguna pieza que usted necesita saber si puede resistir ciertos tipos de fuerza, ¿sí? Y por lo tanto ciertos tipos de esfuerzos. Entonces usted puede hacer un montaje de esa pieza, ¿no? De un metal en específico y de un calibre en específico, algún espesor, qué sé yo, algún perfil que usted quiera. Pero bueno, la prueba de ensayo de tracción más típica, la más usada, pues es una probeta circular, ¿sí? Tenemos, según la CTM, la Sociedad Estadounidense de Pruebas de Ensayos y Materiales, American Society Testing sería Materials, algo así se pronuncia en inglés, HTM. Especifica la preparación de la muestra de la prueba, ¿no? O sea, como decía, hay normas ya, y esto está normalizado, la longitud entre los dos puntos, que esto nos va a servir para medir la elongación del material. O sea, entre la longitud inicial y la final, usted podrá encontrar un porcentaje de deformación, un porcentaje de elongamiento. Entonces se da cuenta si el metal es o no el dúctil, ¿sí? Aquí me ponen en los extremos roscas. Yo por lo general he usado ensayos en los que no tiene roscas. Por lo general el montaje en la máquina de tracción, la máquina de tracción tiene mordazas que se van a que ya un autoapriete, entre más se va jalando la pieza, las tenazas se van cerrando más y esto evita que se deslicen
las probetas. O sea, no necesariamente tiene que llevar esa perfil roscada en los extremos. Por lo general es liso, pues una varilla cuadrada, circular, y pues las tenazas que se usan, o las prensas, o las garras, si quiere llamarles, las mordazas tienden a agarrar fuertemente los extremos de la probeta. Por lo general se suele usar alguna sustancia, creo que grafito, como una grasa grafitada, que eso hace que la pieza no se deslice. Porque sí, cuando la pieza es muy lisa, o tiende a haber un deslizamiento de las garras, o de las mordazas, y eso perjudica el proceso del ensayo de tracción. Les digo esto porque en el FOB hay máquinas para ensayo de tracción, y dependiendo el perfil de la probeta, qué tan grande sea, qué tan dura es, qué tan resistente es, pues puede tender a, a deslizarse, ¿no? Y también depende de la capacidad de la máquina y todo eso. O sea, no va a ir a reventar una probeta grande, por ejemplo, una varilla de 1 pulgada de diámetro, a una máquina que no tiene esa capacidad, ¿sí? Bien, la famosa máquina de tracción. eh, Tiene pues esquemáticamente aquí está la parte móvil, que va expandiéndose la parte de arriba, de las mordazas en los dos extremos, la probeta en medio, y obviamente tiene un mecanismo de tornillo sin fin, va agrandándose, va alargándose la probeta, y pues un punto en que se fractura, ¿no? ¿Sí? Va a buscarle videos de eso, cuando se forma eh, el famoso cuello de botella en la probeta. Es interesantísimo ver eso, ¿no? Cuando revienta la probeta. Bien, esta es una secuencia de lo que ocurre en la prueba de tracción. Si inicialmente usted tiene la probeta, una longitud inicial, aplica la fuerza en los extremos, se va estirando, el diámetro se va encogiendo un poco, y se va formando un cuello, neck. En inglés sería cuello, vulgarmente se conoce como cuello de botella, ¿sí? Esto, si su pieza es muy dúctil, ese cuello de botella se va a formar bien. Usted va a tener la oportunidad y la capacidad de ver cuándo se va formando el cuello de botella. Si no es dúctil, pues no tendrá ese chance, porque la pieza se fracturará muy rápido, no podrá ver ese proceso. Llega un punto en que la probeta no soporta las fuerzas de tensión y se fractura. Entonces, ¿qué se hace? Inicialmente la probeta tenía una longitud marcada, longitud inicial, está aquí. Esto lo mide con un pie de rayo vernier, y cuando ya la pieza se ha estirado, eh, ha habido una elongación, que es la que se mide también con el pie de rayo, ¿sí? O se mide también el diámetro inicial y el diámetro final, que es una relación para encontrar el porcentaje de elongación, o el porcentaje si es dúctil o no la pieza. ¿Qué es la fuerza de ingeniería? Pues se define como la fuerza entre el área. ¿Se acuerdan? Son las unidades metros, a ver, fuerza sería Newton, ¿verdad? Newton sobre metros cuadrados, que eso es igual a pascales. Son las mismas unidades de la presión de los fluidos. Pero en este caso, el esfuerzo ocurre en los sólidos, ¿sí? Entonces, la fuerza de ingeniería sería igual a la fuerza aplicada entre el área original, ojo aquí, ¿verdad? De la muestra, de la prueba, de la probeta. De formación de ingeniería, pues esto sería igual a la longitud final menos la inicial entre la inicial. Si usted se fija, se cancelan. Si usted tiene unidades de longitud, se cancelarán. Sean milímetros sobre milímetros, pulgadas sobre pulgadas, se va a cancelar. Entonces, la deformación se le conoce es como una medida dimensional. Claro, si usted puede perfectamente interpretarlo como milímetro sobre milímetro, pulgada sobre pulgada, y está bien. Ay, aquí tuve que haber corregido la letra. Bueno, donde MI, donde E es la información de ingeniería,
L, la longitud en cualquier punto durante el alargamiento, y L sub 0, la longitud de calibre original. Entonces, ¿por qué me ponen la longitud en cualquier punto durante el alargamiento? Porque hay máquinas de tensión que le pueden medir esta longitud. Van midiendo por medio de la computadora el alargamiento. Entonces, usted puede tener múltiples puntos de medición. A cada fuerza de tracción le corresponde una longitud. Usted perfectamente va generando la gráfica, ¿sí? O sea, lo que hace la computadora y la máquina es aplicar la fuerza, medir la fuerza que está aplicando y la longitud, o sea, de alargamiento. Todos esos datos sirven para ir formando la gráfica de fuerza de formación. Claro, la máquina puede darle, le puede dar una gráfica de fuerza de formación o una gráfica de esfuerzo de formación, que es distinto. Usted puede programarla, ¿sí? Si la máquina le da una gráfica de fuerza de formación, a usted le tocará calcular el esfuerzo y obviamente con la deformación correspondiente. Y eso es más trabajo, pero bueno, están las opciones. Como vemos, es el gráfico, pues es como que si usted no sabe interpretar esto, está ULE como ingeniero mecánico, entonces esto es básico, no solo en resistencia de materiales, sino también aquí en metalurgia y en proceso. Con este gráfico, ¿sí?, de esfuerzo de formación, usted obtiene mucha información valiosa, tanto para el diseño de dispositivos mecánicos, para que no falle la pieza, como para poder darle forma, ¿sí? Está la famosa región elástica, donde se cumple la ley de Hooke, ¿se acuerdan, verdad? Y la región plástica, donde ya no se cumple esa ley y hay una deformación plástica o permanente, ¿sí? Tenemos el límite de fluencia, así se le llama en algunos libros, yield, por eso es la Y, en inglés es el límite de fluencia, donde fluye el metal. Tiene otros nombres por ahí. Tenemos el esfuerzo máximo, de carga máxima, y tenemos el de fractura, que se da aquí, ¿sí?, donde ya cuello de botella falló, donde ya se separaron las dos mitades de la pieza. Por lo general, cuando usted hace un ensayo de tracción, si usted toca la pieza en la zona fracturada, está caliente. ¿A qué se debe esto? Que el metal absorbió la energía que se le aplicó en la fuerza. O sea, las partículas a nivel metalográfico no quieren separarse. O sea, como he estado viendo, o sea, la red cristalina, en este caso del metal, evita la separación. Entonces, al oponerse a esa separación a temperatura ambiente, pues toda esa energía se va convirtiendo en calor. Por eso, si usted ve una pieza fracturada, una pieza que de un ensayo de tracción, se dará cuenta que su zona donde falló, la zona donde falló, tiene una temperatura un poquito mayor. ¿Sí? Bien, tenemos el 0.2%, ¿sí?, de la deformación. Desde acá usted tira una línea paralela a la línea elástica. Entonces, ahí donde se intercepta, ese será el punto de fluencia, que es difícil de detectar o de calcular. Entonces, eso es lo que hace. Uno tiende a generar estas gráficas de fuerza de formación, traza con una regla paralela 0.2% de formación, ¿sí?, desde el origen hacia la derecha, 0.2%, y donde se intercepta, ahí es el límite de fluencia. En este punto lo que ocurre es que se determinó la región elástica, ya no se cumple la ley de Hooke y empieza a haber una deformación plástica o permanente, ¿sí? Hay como una especie de escalón, yo le llamo como una especie de punto de inflexión. Este punto sigue deformándose con menos fuerza aplicada y a un punto que, como está sometido a deformación, usted ocupa agregar mayor fuerza para que se siga deformando, en este caso la pieza. Es como que usted estira un resorte. Usted estira un resorte. La primera vez que lo estiró, pues
el resorte, si usted llega a un punto que sobrepasó su límite elástico, pues el resorte no va a regresar a su estado inicial. Entonces, una vez que usted lo estiró, ya está en la región plástica y ese resorte no va a retornar a su estado inicial. Ya es una deformación permanente o plástica. ¿Qué ocurre si usted sigue estirando el resorte? Pues tendrá que aplicar más energía para deformarlo y el resorte será más duro, se endurecerá. Ese es un proceso que se llama trabajo en frío, que es endurecimiento en frío. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Como les decía, en dos regiones de la curva, ¿sí? De esfuerzo de formación. Está la región elástica, ¿sí? Antes de ceder el material, por eso se llama esfuerzo de cedencia, o esfuerzo yield, con Y, que ahí es donde en muchos ejercicios son de resistencia de materiales, son los esfuerzos que ustedes le dan. La idea es evitar llegar a ese esfuerzo, porque si usted llega o sobrepasa ese esfuerzo, pues la pieza ya se deformó permanentemente, o sea, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Y ya la región plástica, pues después de que se dio, pues el material ya empieza una deformación permanente, que es muchas veces la zona que buscamos a la hora de hacer una deformación en frío o un formado en frío que se le llama. ¿Sí? Cuando usted hace laminado en frío, cuando usted hace procesos de extrusión, cuando usted hace procesos de doblado de los tubos, hasta en los doblados para hacer pupitres, y usted se fija cuando en la zona que usted dobló el tubo se fue más duro, ¿no? Y así, procesos de varilla corrugada, procesos de varilla cuadrada y así, hay un montón de procesos. Claro, por ahí usted ocupa mayor temperatura que el ambiente para hacer el proceso de deformado. Bueno, eso sería un proceso en caliente. Claro que existe también los procesos en frío. Hay varillas que son estiradas en frío y eso hace que aumente su dureza, que aumente su resistencia a la tracción. ¿Sí? Son las varillas que se pues, venden en Ferromax o en ciertas ferreterías. Una vez estábamos pidiendo varillas para ensayo y ellos nos la vendían como grado 40 o grado no sé qué, y nosotros, bueno, ese se refiere a que tiene 40% de carbono la varilla, nada que ver, se refería al nivel o a las fuerzas que resistían la varilla. Y nosotros pecamos de ingenuo y tenía menos del porcentaje del que hablaba. Creo que le llamaban de grado 70, creo que le llamaban. Le llamaban de grado 70 y no realmente no tenía ese porcentaje de carbono, tenía un porcentaje como de 40. Entonces vamos a ese hecho, pues se estaban refiriendo a que eran varillas corrugadas que fueron estiradas y que resistían esos esfuerzos. ¿Sí? Entonces ahí es importante que usted vaya entendiendo esos términos. Bien, la relación entre la tensión y la deformación es lineal. Claro, esto en la zona elástica. Porque aquí se cumple la ley de Hooke, donde el esfuerzo va a ser igual a módulo de elasticidad o módulo de Young por el esfuerzo, perdón, por la deformación. O aquí, este módulo básicamente es la pendiente de esa recta. Si es que es como que usted tuviera una ecuación donde el esfuerzo depende de la deformación y la pendiente es el módulo de elasticidad. Entonces, dependiendo de ese módulo de elasticidad, usted tendrá ciertos valores de esfuerzo. Y eso depende del material. Hay un módulo de elasticidad para cada tipo de material. No es lo mismo estirar aluminio puro que estirar aluminio aleado. No es lo mismo que estirar cobre o bronce. No es lo mismo que estirar acero. ¿Sí? Ciertos materiales que tienen sus características. ¿Sí? Que hay unos que pueden ser deformados más que otros. Recuerden lo que hemos estado viendo. Si son cúbicas centradas en la cara, si son cúbicas centradas en el cuerpo. Son características que le van dando ciertos valores de dureza, valores de fuerza o de esfuerzo de tracción. ¿Sí? Entonces depende del material que usted tenga.
Y obviamente no es lo mismo deformar un cerámico duro a deformar un elastómero que se estira mucho a querer deformar un metal. Sí, son circunstancias distintas, son materiales distintos que su red cristalina ofrecen distintas características. Unos son más conductores de la electricidad, otros no. Unos son aislantes, otros no. Otros resisten calor, otros no. Hemos venido hablando de los enlaces atómicos, cómo afectan eso. También hemos venido hablando de la red cristalina de los metales. Entonces, el módulo de elasticidad es una medida a la rigidez inherente del material. Esto varía dependiendo del material que se tenga. Por eso están esas tablas donde usted hace ejercicios de resistencia de materiales. Para cada material y hay un valor distinto. Y ojo, para cada material puede ser aluminio o puede ser acero, perdón. Si usted le ha hecho un tratamiento técnico en específico, este valor va a variar. Lo que usted hizo que cambiara la red cristalina. Si más finos los granos, más compactos. Y por ahí el deslizamiento es más difícil. Son todas esas cosas más relacionadas. Bien. El punto de rendimiento en la curva de fuerza de formación. Ojo aquí, a medida que aumenta la tensión, finalmente se alcanza un punto en la relación lineal cuando el material comienza a ceder. Ese es el límite de fluencia, el límite de elasticidad, le llamamos, punto de deformación. Aquí le llaman Y, otros le ponen sigma y Y, sí, el esfuerzo de cedencia. Se identifica por el cambio dependiente en el extremo superior de la región lineal. O sea, aquí en este punto ya deja de haber una deformación lineal o elástica para pasar a tener una deformación plástica, ¿sí? O no lineal. ¿Qué otro nombre se le da? Límite de deformación, esfuerzo de deformación. Sí, claro, en estos dibujos del libro no se ve tan bien la gráfica, pero la gráfica tiene, después de la línea recta con pendiente, llega como a una especie de, yo le llamaría como punto de inflexión y sigue deformándose el material y sigue hacia arriba. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo una gráfica para que puedan entender esto. Entonces, como les decía, el punto de influencia marca el comienzo de la deformación plástica, ¿sí? Donde se deforma permanente el material. Y aquí la relación de fuerza de formación no se rige por la ley de Hooke. Entonces, a medida que la carga se incrementa más y el alargamiento avanza a un ritmo mucho más rápido que antes, lo que hace que la pendiente de la curva cambie drásticamente. Si así ya en este punto la gráfica se comporta de una manera distinta. Hay que tener cuidado. Bien, la resistencia a la tracción. Bueno, acá el alargamiento va acompañado de una reducción uniforme en el área de la sección transversal. ¿Sí? Eh, es lo que les decía, el cuello de botella. Se va alargando la pieza y se va reduciendo el diámetro de la pieza, pues en la parte donde falla, que es lo que se tiende a medir. Se mide el diámetro donde se fracturó la pieza y se mide la longitud hasta donde se alargó, las dos mitades puestas. La carga F es un valor máximo. Esto se llama fuerza de tensión, pero en resistencia de materiales no creo que tenga mayor explicación. También se le conoce como resistencia máxima a la tracción. ¿Sí? Bien, entonces la capacidad del material de deformarse plásticamente sin fracturarse, entonces sería como la medida de la ductilidad o el alargamiento que usted puede darle a un material. ¿Sí? Que sería la longitud final menos la inicial entre la inicial. Claro, esta será dimensional y usted multiplicará este resultado por 100 para tener un porcentaje de la deformación. Entonces, dependiendo de ese porcentaje, usted puede saber si un material es eh, dúctil o no. ¿Sí? Recuerde cuando es un material dúctil que acepta eh, una gran cantidad de deformación. Como les venía diciendo, las longitudes se miden entre las marcas de la probeta, pues, y ahí se van haciendo los cálculos del caso. No es difícil. Claro, la máquina lo puede hacer automáticamente, no necesita poner pie de rey,
La máquina lo hace y pues usted puede tomar sus datos y hacer los cálculos. Y además, ni siquiera hacer los cálculos. O posiblemente la máquina, depende del programa que tenga, en la computadora puede tirarle su porcentaje de ductilidad. El esfuerzo verdadero es un valor de tensión obtenido al dividir el área instantánea en la carga aplicada. O sea, es el área en ese momento en específico. ¿Sí? Porque como les decía, el esfuerzo de ingeniería no es exacto. ¿Sí? El perfil, o sea, transversal o el área transversal va cambiando su espesor, se va deformando, se va, si fuera el diámetro, se va achicando, se va haciendo más pequeño. Entonces, cuando usted calcula el esfuerzo, usted está haciendo una suposición que el área es constante, lo cual no es cierto, pues. El área va cambiando sustancialmente o ligeramente, puede ser, dependiendo si el metal es o no dúctil. Entonces, eso va a ser un cambio en mi medición de esfuerzo de formación. ¿Qué es lo que hace la máquina? Lo que le va haciendo la máquina es midiendo lo que es el alargamiento. Por ahí va viendo los cálculos, ¿no? Una deformación verdadera va a ser una integral del diferencial de longitud. Y pues obviamente se acuerdan, ¿no? Que si usted resuelve esta integral y resuelve, le va a dar una logarítmica de logaritmo de L menos logaritmo de L sub 0, pues aquí acomoda matemáticamente y obtiene este resultado. Esa sería la deformación verdadera. Sí, resolver esta integral. Bien, una curva verdadera de tensión de formación. O acá tenemos el esfuerzo aquí, true stress. O sea, en inglés se ponen el verdadera esfuerzo, que se le dice stress. Y true strain, o sea, verdadera deformación. Entonces, ¿qué ocurre? Ya les dije, está la región elástica, a la izquierda, se cumple la ley de Hooke. Hay una pendiente que está determinada por E, que es el módulo Young, o el módulo de elasticidad. Eso depende de la materia que usted trabaje. Cada material es distinto, ¿no? Y yield point, start of plastic. Aquí esto sería el punto de fluencia, lo que yo le decía, donde comienza la región plástica. Aquí ya terminó la región elástica, entonces comienza a haber una deformación plástica o permanente. En este punto comienza lo que se llama el cuello de botella, start of necking. En este caso, neck es cuello, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces el cuello se da aquí, el cuello de botella, empieza a haber una deformación. ¿Cómo? Ojo acá, ¿cómo la máquina suelta? Una vez sigue estirando, la máquina sigue estirándose, sigue deformándose. ¿Qué ocurre? La fuerza que usted está aplicando cae. ¿Por qué cae? Porque ya la probeta se fracturó. Y un punto en que se fracturó y ya, pues en ese punto ya usted, o la máquina, mejor dicho, dejó de hacer lecturas de fuerza. Entonces, por eso cae hacia abajo la gráfica. Cae aquí el punto de ruptura. En todo este tramo ocurrió lo que es el cuello de botella, toda esta curva, ¿no? Claro, los granos se fueron deformando, la red reticular se fue deformando y pues da paso a lo que es la ruptura o el fallo final de la pieza. ¿Qué ocurriría si el material se siguiera deformando y no se fractura? Pues sería como la proyección si no ocurriera el cuello de botella. Seguiría aumentando el esfuerzo y también la deformación. Pero claro, usted ya está deformando el material. Si lo está deformando de forma permanente. Sus características de dureza, eh, elasticidad, tenacidad, todo eso va variando, ¿sí? Por el proceso de deformación. Esto es muy importante entenderlo a la hora de hacer procesos de deformación, procesos de deformación en frío o en caliente, qué sé yo, o sea, desde el trefilado, desde hacer perfiles cuadrados, perfiles redondos,
el caso que yo le ponía, o sea, el caso del ejemplo que le ponía de Ferromax, que nosotros fuimos a buscar una varilla de corrugado para hacer una de tracción, y nos decían, no, es grado 70. Nosotros pensando que era el porcentaje de carbono del acero, pero no, era el nivel de tracción que soportaba la varilla. Eran varillas que habían sido procesadas en frío, fueron estiradas y por lo tanto su de, esfuerzo de tracción aumentó su resistencia. Y bueno, esos son casos interesantes, pues. Usted puede cambiarle las características del material mediante procesos mecánicos o mediante procesos térmicos, que son los famosos tratamientos térmicos, ¿no? Bien, acá les puse un ejemplo para que tuvieran un poquito como de referencia. Para cada acero, según su porcentaje de carbono, usted tendrá un comportamiento en la gráfica. ¿Sí? Entre más elevado el porcentaje de carbono, la gráfica será una pendiente mayor, porque el módulo de elasticidad va a variar. Eh, su nivel de deformación se va a reducir sustancialmente, para mucho más resistente al carbón. Acuérdense de cómo estaba hablando cuando se tiene una aleación, en este caso el acero es una aleación de hierro-carbono, de más carbono usted le introduzca al hierro, pues la varilla será mucho más resistente. Por ejemplo, usted puede comprar en la ferretería, pues, cualquiera de las ferreterías comerciales, ciertas marcas de desarmadores, y usted puede comprar uno, charolía, vulgarmente hablando, que se le arruine, se le quiere la punta o se deforme al querer desatornillar una pieza. Y ahí va muy en relación el precio. De más caro el material, pues ha sido de un material con mayor contenido de carbono, si es acero, y ha sido procesado bajo ciertas condiciones que le ofrecen mayor resistencia. Dureza, mayor de fuerza a la tracción, sí, mayor resistencia a la tracción. Entonces, dependiendo del porcentaje de carbono, usted podrá deformarlo más, ve aquí 0.12%, a tener el 0.90, imagínense. La deformación cambia y no solamente eso, el esfuerzo que aplica, en este caso a la probeta o a la pieza. Y se fija aquí, el esfuerzo es mucho mayor, porque también la fuerza lo es, y la deformación es menor, es 0.90% de carbono. El otro extremo, para que vean, es 0.12. Puede deformarlo más, pero los esfuerzos que usted aplica son menores. Si ese es el famoso acero dulce que le dicen uno, el acero que suele usarse para hacer alambre de amarre, que hasta usted mismo puede fracturar el alambre girándolo o puede darle forma, amarrar algo. Están hechos de este acero, un acero de baja aleación. Vámonos a la derecha. Si usted pone en contraparte, hace una comparación entre materiales, siempre en este caso los metales. Aquí hay varias curvas. Tenemos el acero de herramienta, que su porcentaje de formación es menor a todos los otros materiales que están aquí, aluminio, cobre, acero dulce, latón, fundición. La curva es distinta. Primero, el esfuerzo es mayor para que falle. Segundo, la pendiente del módulo de ion o módulo de elasticidad es diferente. Si se fijan, el aluminio y el cobre eh, tienen una pendiente menos inclinada que el acero de herramienta y tienen una amplia rango de deformación. Bueno, el aluminio casi lo ponen a la par del acero y el latón. Acuérdense que el latón es el brass, que es la combinación de cobre y estaño, creo. A ver. O cobre zinc creo que es. Porque el bronce sería cobre, cobre estaño. No, no sé si estoy mal, creo que estoy confundiendo. Pero bueno, esto es una lección de cobre. Y tenemos acero dulce, famoso acero dulce que les digo, que acepta una gran cantidad de formación porque su contenido de carbono es menos del 0.12% de carbono. El famoso acero dulce.
Y el de fundición, pues que no transmiten tanta deformación, porque ahí ya tenemos otro tipo de estructura. O sea, ya no tenemos lo que es la ferrita perlita, sino que en este caso tenemos en lo que es grafito y otras estructuras que le dan otras características al material. Por lo general, las fundiciones sirven para piezas que absorben la vibración y son piezas que sirven para ciertas características, eh, en este caso de lubricación. Son piezas interesantes. Se usan a los motores, piezas eh, de maquinaria pesada, que se pero bueno, en general con estas gráficas tú puedes entender mucho, comportamiento, ¿no? de los materiales. Si tú me dices, ingeniero, bueno, quiero un clavo, necesito un clavo resistente, y dices, bueno, ¿clavo de qué voy a comprar? Te dice, bueno, puede ser un clavo de acero, ¿sí? O comprar un clavo de cobre. Fijo un acero porque es más resistente, se deforma menos que el de cobre y aguanta o soporta mayores esfuerzos. Si usted quiere un mejor clavo, pues sería ya un acero para herramientas, o el HSS, High Steel Speed, que son aceros de muy alta relación, tienen alto contenido de carbono, pero claro, van a ser mucho más caros. Si usted quiere una herramienta más dura, obviamente, como el buril, la broca que se usa en el taladro, o una fresa que se usa en la fresadora, pues obviamente usted ocupa un material mucho más duro y más resistente. Pero bueno, es un tema que vamos a ir tocando más a profundidad cuando tocamos la parte de la fabricación de los aceros. Y es lo que yo le decía, cuello de botella. La probeta se sigue estirando y llega un punto en que falla. ¿Sí? Falla, se formó el cuello, el cuellito, y la parte donde falló. Ojo aquí, dependiendo el comportamiento, no solamente de la gráfica de fuerza de formación, usted puede darse cuenta si tiene un material duro, si tiene un material frágil o dúctil, o tiene un material que puede ser deformado, si tenaz. Usted con esos datos te puede darse cuenta. ¿Sí? También se puede dar cuenta si usted observa la zona de la fractura. Hay ciertos patrones que se ven en la zona de la fractura. Hay uno que se le llama un patrón de cizallamiento o de río, forma una línea recta de corte y se dice que es un material frágil. Si usted tiene un patrón de taza y cono, ve acá, un cono, y el otro es un complemento como una taza, este que está acá, muy seguramente es un material dúctil porque logró formarse bien en cuello de botella antes de llegar a fracturarse el material. Sí, significa que es un material dúctil. Con eso se puede perfectamente determinar si es un material o no resistente, sí, por la zona de la fractura. Bien, yo le decía, el endurecimiento por deformación. ¿Sí? Tenga en cuenta que la tensión verdadera aumenta continuamente en la región plástica hasta que se estrecha. ¿Sí? En la curva de ingeniería de tensión de formación se perdió la importancia de esto porque la tensión se basó en un valor de área incorrecto. Lo que yo les venía diciendo. Los cálculos que usted está haciendo de esfuerzos de ingeniería o los cálculos que usted usa para diseñar, por ejemplo, mecánica de materiales, están basados en datos que no son exactamente valores instantáneos, ¿sí? Usted está tomando el área inicial, ¿sí? El área que tiene el perfil. Pero claro, el perfil se va deformando poco a poco. Entonces son múltiples áreas que usted tiene que ir calculando. Esfuerzo, área, esfuerzo, área. ¿Sí? Entonces, por eso ya usted tiene que usar esos cálculos de mecánica de materiales, usa lo que es el factor de seguridad, le va compensando pues, esa cuestión, esa pérdida en el cálculo, le va eh, compensando también los errores que usted puede tener en cuanto al diseño y al cálculo. Bien, entonces, ¿qué significa el endurecimiento por deformación? Significa que el material se va
se vuelve más fuerte a medida que aumenta la tensión. O sea, es lo que yo le venía diciendo. Esa varilla que yo le pongo de ejemplo, esa varilla que compramos, no es para hacerle propaganda a Formac, pero bueno, compramos ahí y aunque el contenido de carbono de la varilla era bajo, era un 40%, 35% de carbono, la resistencia era muy elevada. ¿Pero por qué? Porque fue estirada en frío. Al ser estirada en frío, la varilla fue deformada en frío y ganó dureza. Eso es el que se le conoce como endurecimiento por deformación. Se usa mucho en ingeniería. Bien, tenemos la curva de flujo. Debido a que esta es una línea recta, una gráfica logarítmica, depende cómo usted saque la gráfica de fuerza de formación, la relación entre la tensión verdadera y la deformación verdadera va a estar determinada por K, que es el coeficiente de resistencia, que es la deformación, y N, el exponente de endurecimiento por deformación. Es otra manera que usted puede sacarlo. ¿Sí? Claro, ese coeficiente dependerá del material, ¿sí? Y la deformación pues, del material también. Tenemos tres categorías de relación de esfuerzo-tensión. Bueno, ahí ponen estrés, pero este es esfuerzo. Tenemos un esfuerzo perfectamente elástico, una gráfica que determina que es perfectamente elástico. Tenemos uno que es elástico y perfectamente plástico. Y tenemos uno que es endurecimiento elástico y por deformación. Tenemos tres tipos. La primera, perfectamente elástico. Entonces, el comportamiento se define completamente por el módulo de elasticidad. Se fractura en lugar de ceder al flujo plástico. ¿Sí? Esto se determina en materiales frágiles como los cerámicos, muchos hierros fundidos y polímeros termoendurecibles. O sea, son materiales que no me permiten deformar plásticamente el material. Son materiales que solo se deforman en la zona elástica. ¿Sí? Básicamente la zona elástica eh, viene siendo la misma, o el final de la zona elástica viene siendo la zona plástica. O sea, básicamente no me ofrece una zona plástica, ¿sí? Porque casi no hay deformación. O sea, eso es lo que me está diciendo. O sea, en ese punto, el esfuerzo último va a ser eh, esta punta de la recta. Se cumplen en varillas que son templadas, varillas que llevan algún tratamiento en específico, que, no, que tienen alto contenido de carbono, que no me permiten seguir deformando el material. ¿Sí? Entonces, esto es perfectamente elástico. Ahora, elástico y perfectamente plástico. ¿Sí? La rigidez está definida por módulos de elasticidad. Una vez que esté alcanzado el punto de fluencia, o bien, se deforma plásticamente al mismo nivel de tensión. O sea, básicamente, a ver acá, N se vuelve cero. Entonces, por lo tanto, la deformación es 1. Entonces, esto solo depende de ese coeficiente de resistencia, o sea, de K. ¿No? Y ese coeficiente de resistencia viene siendo el mismo Y, o el módulo Y sería el esfuerzo de fluencia, el punto de fluencia. Se estaría medido acá. Entonces es constante, ¿no? N igual 0. ¿Sí? Los metales se comportan así cuando se calientan a temperaturas suficientemente altas, o sea, por encima de la temperatura de recristalización. Esa temperatura es 0.5 del punto de fusión del metal. ¿Sí? O sea, si funde a 1600 grados, serían 800 grados. ¿Sí? La mitad. Esa sería la temperatura de recristalización. ¿Qué me da esto? Que usted puede seguir deformando un metal y sin que este se fracture. Porque, ojo aquí, deformándolo plásticamente. Porque la temperatura ayuda. ¿Sí? O sea, cuando usted deforma un material puede hacerlo a temperatura ambiente o puede hacerlo a temperatura antes de llegar al punto de fusión,
una temperatura caliente relativamente. Eso favorece al proceso de deformación. Sí, por eso es esta característica. ¿Sí? Entonces, elástico, esta zona, y perfectamente plástico. Ocurre cuando usted calienta ciertos metales. ¿Sí? Por encima de la temperatura de recristalización.